para el crecimiento y engrandecimiento de la Iglesia, ya que la juventud la entendemos como el don y privilegio únicos en la vida y mediante los cuales servimos al Señor Jesucristo y honramos el llamado que por gracia hemos recibido. Tenemos como propósito principal la constante búsqueda de la presencia de Dios en todas las esferas de nuestra vida, al igual que mantenernos fieles y leales a la profesión de nuestra fe. Este ministerio crea oportunidades para la juventud de la Iglesia para que tenga actividades y así introducirlas en la vida diaria y ministerio de la Iglesia. Amén. Amén. Esta pequeña introducción de acerca del departamento de jóvenes, los valientes de David. Amén. Amén. Como ya se los decía al principio, se nos considera a los jóvenes una parte fundamental e importante en la Iglesia, porque somos los que tenemos más energía, tenemos más creatividad, no tan solo por el hecho de ser jóvenes, sino porque no tenemos tantas responsabilidades como las tiene un adulto. Y no somos ya tan niños como para solamente estar jugando, sino que a nuestra capacidad como jóvenes Dios nos ha dado ese don de la sabiduría, ese don de la creatividad, ese don que muchas veces decimos, ay, es que yo no sé hacer esto, pero hay otra persona que lo sabe hacer. Y Dios a cada uno nos ha dado ese don de saber hacer algo para su reino, algo para su ministerio. Amén. Y dice, nuestro propósito principal es la constante búsqueda de la presencia de Dios en todas las esferas de nuestra vida. ¿Por qué es importante? Porque como el otro día le enseñaba a los niños, porque sin la presencia de Dios, Moisés dijo, si tu presencia no va conmigo, yo no me muevo de este lugar. Porque sabemos que es su presencia la que nos guía, la que nos lleva al propósito, al plan divino que Dios tiene para cada uno de nosotros. Si nosotros no buscamos la presencia de Dios, no sabemos qué Dios quiere para nosotros. O no podemos escuchar audiblemente la voz de Dios que nos habla a través de su palabra, por donde quiere que nos conduzcamos, ¿verdad? Leíamos al principio el Salmo 1. Dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en silla de escarnecedores, se ha sentado. Amén. Amén. Si nosotros no queremos ir por ese camino de escarnecedores, ni sentarnos en silla del mundo, tenemos que buscar la presencia de Dios constantemente. Tenemos que alimentarnos como jóvenes nuestro espíritu. Amén. Amén. Y otro de los objetivos o propósitos, como ya lo decía aquí en la introducción, es crear oportunidades para cada joven. ¿Oportunidades de qué? De servir, oportunidades de desarrollar un ministerio, oportunidades de desarrollar un talento que a Dios le es útil. Hay muchos jóvenes que saben tocar algún instrumento, hay muchos jóvenes que se les da la facilidad de palabra, hay muchos jóvenes que son creativos, hay muchos jóvenes que dicen, no, pues yo sé estas actividades, o yo tengo en mente esto, o hay muchos jóvenes que le saben mover muy bien a la computadora, utilizarla muy bien. No todos sabemos utilizar la computadora como muchos la saben usar, ¿verdad? Yo soy una de las principales. Yo sé usar una computadora básicamente, prenderla, apagarla, buscar aplicaciones, pero hay jóvenes que saben repararlas, saben formatearlas, saben hacer muchas cosas. Creo que mi hermana Marlene es una de nuestras jóvenes que sabe utilizar la computadora, ¿verdad? Entonces, esas oportunidades que se van creando o esos talentos que hay en los jóvenes tenemos que irlos descubriendo. Pero ¿cómo los vamos a descubrir? En el servicio a Dios. Amén. Amén. Por eso es que es importante dentro de este ministerio que todos y cada uno sirvamos y aportemos dentro de la iglesia para conocer qué es lo que Dios quiere para nosotros. Amén. Amén. Bueno, dentro de la escritura nos habla acerca de en una porción en Primera de Crónicas 11 del 10 al 47 y en Segunda de Samuel 23 del 8 al 39 nos habla acerca de los valientes de David. ¿Por qué se llamaba así? Porque eran los
hombres que acompañaban a David y que eran valientes. Si nosotros leemos ahí en Crónicas 11 del 10 al 47, nos va a narrar esta historia o esta parte de la Biblia. Pueden buscarlo y pueden leerlo si gustan en lo que están aquí. Y si no, con calma lo leen en su casa. Primera de Crónicas 11 del 10 al 47 y segunda de Samuel 23 del 8 al 39. Ahí nos narra y nos habla acerca de lo que hicieron estos valientes que acompañaban a David, los valientes de David. Dice que David se rodeaba de hombres que eran parte de su ejército, de hombres que le acompañaban no tan solo en los momentos de batalla, sino también en los momentos cuando él se encontraba en quietud, también lo acompañaban. Y nos narra acerca de lo que hacían ellos. Y nos dice en una porción, dice, y mataron a hombres. Uno mató a 300, el otro mató a un gigante egipcio con una lanza. Y nos narra los acontecimientos que estos valientes hicieron. Amén. Y en una parte dice, en el verso 9, perdón, aquí está mi Biblia. Vamos a Primera de Crónicas 11 del 10 al 47. Ok, dice en el verso 11:9. Dice, y David iba adelantando y creciendo, y Jehová de los ejércitos estaba con él. Y más adelante vemos el encabezado, los valientes de David. Amén. Amén. Dice, le voy a dar lectura del verso 17 al verso 19. Dice, David deseó entonces y dijo, ¿quién me diera de beber de las aguas del pozo de Belén que está a la puerta? Y aquellos tres rompieron por el campamento de los filisteos y sacaron agua del pozo de Belén que está a la puerta, y la tomaron y la trajeron a David. Mas él no la quiso beber, sino que la derramó para Jehová y dijo, guárdeme mi Dios de hacer esto. ¿Había yo de beber la sangre y la vida de estos varones que con peligro de sus vidas la han traído? Y no la quiso beber. Esto hicieron aquellos tres valientes. Amén. Es una parte de lo que los valientes hicieron, los valientes que acompañaban a David. Dice que él deseaba beber, dice, ¿cómo deseo beber de esa agua, verdad? De ese pozo de la entrada, dice, de Belén, que estaba, dice, que a la entrada. ¿Cómo deseo, dice, yo beber de esa agua, de ese pozo? Sin embargo, los valientes escucharon y dijeron, pues vamos. No lo dice ahí, pero ellos tuvieron que crear una estrategia, ellos tuvieron que crear un plan para poder, dice, que introducirse en el campamento de los filisteos y llegar hasta donde estaba el pozo. Y dice que ellos llegaron hasta donde estaba el pozo y le trajeron esa agua a David. Sin embargo, dice que David no la quiso tomar porque dijo, ¿acaso yo he de beber esto por lo cual estos valientes arriesgaron su vida? Imagínense, irrumpir un campamento. Ahorita vemos el acontecimiento que está pasando, la guerra, ¿verdad? Que está un ejército contra otro. Imagínense que estos ejércitos, uno de ellos dijera, o el presidente de Rusia dijera, yo deseo algo que está ahí en el otro país. Y uno de los valientes o tres de los valientes escucharan y dijeran, muy bien, vamos a crear una estrategia, un plan para introducirnos. A lo mejor ellos iban a entrar de infiltrados y iban a camuflajearse y a meterse en medio del otro ejército para poder llegar a su objetivo. Y ellos lo iban a lograr e iban a regresar así como regresaron estos varones. Pero dice que estos varones, dice que eran valientes. Por eso dice los valientes de David. Imagínense si yo le digo ahorita a mi hermano Abdiel, oye Abdiel, yo necesito que vayas allá donde está la guerra y te introduzcas y me traigas una vasija que a mí me gustó. ¿Qué me ibas a contestar tú, Abdiel? ¿Irías? No, ¿verdad? Gloria a Dios.
no iría, porque sabe que es algo, como dijo David, que está arriesgando su vida. Sin embargo, estos tres personajes dice que fueron valientes y que dijeron, ok, mi señor, mi rey quiere esta agua de ese pozo, yo voy a ir a donde está ese pozo, voy a traer esa agua y se la voy a dar en sus manos. Y así lo hicieron. Pero ¿qué fue lo que ellos necesitaron o lo que ellos utilizaron? Primero que nada, su valentía. Segundo, necesitaron una estrategia, un plan para poder llegar a ese lugar. Y tercero, asegurar su objetivo. Amén. Y eso es lo que nosotros como jóvenes es lo que ahorita vamos a ver. Pero yo en esta hora puse un ejemplo práctico de comparar esta historia con nuestra actualidad, con nosotros como jóvenes. Amén. Amén. Y yo la comparé con el fútbol americano. ¿Cuántos conocen el fútbol americano? ¿Sí? El fútbol americano es el que juegan con una pelotita como baladita en forma de ojiva que se lanza, pero tiene sus componentes este juego. Amén. Amén. Y el principal punto por el que yo lo comparo con esta historia que yo les acabo de decir, este ejemplo, es que es un juego un tanto violento o de utilizar fuerza. ¿Por qué? Porque si ustedes ven, cuando los jugadores están en el campo preparándose para recibir el balón, ¿qué es lo que hacen? Ellos traen una defensa, una hilera, una fila, para que ellos puedan hacer su juego, ¿verdad? Pero cuando el balón es pasado, ¿qué es lo que hacen? Lo primero que hacen es detener al de enfrente, con violencia, con fuerza, ¿sí? Y dice en el libro de Mateo 11:12, vamos a ver qué nos dice el libro de Mateo 11:12 y por qué yo lo comparé el fútbol americano, o puse de ejemplo el fútbol americano, gloria a Dios. Mateo 11:12. Dice, ¿alguien le puede dar lectura, por favor? ¿Cómo dice Mateo 11:12? Mateo 11:12. Dice así la bendita palabra de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Gloria a Dios. Dice, desde los días de Juan el Bautista, imagínense cuántos años tiene eso. Dice, hasta ahora el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Ahora me entienden por qué comparo el fútbol americano con este ejemplo, pongo de ejemplo. Porque dice, sufre violencia y solo los violentos lo arrebatan. No cualquiera juega fútbol americano, porque es un juego de fuerza. Se necesita estatura, se necesita porte para poder jugar este deporte. ¿Por qué? Porque aparte de que sus uniformes son un equipo pesado, un equipo que lleva un casco, que lleva las sombreras y todo lo que ellos se ponen es algo un tanto incómodo y pesado. Ese es el principal punto por el cual se necesita fuerza, ¿verdad? Y lo segundo, ¿por qué se necesita más fuerza o ser violento? Porque lo que les decía, cuando ellos van a defender su zona, ellos utilizan esa fuerza. Como lo que decía en la historia, ¿verdad? Estos tres jóvenes utilizaron esa fuerza para irrumpir en el campamento de los filisteos y llegar a su objetivo. Punto número 1, ¿qué necesita un equipo de fútbol americano? Ya vimos que necesita fuerza o ser violentos. ¿Por qué? Porque dice que en el reino solamente los violentos lo arrebatan. Amén. Necesitamos jugadores. Estos tres jóvenes son esos jugadores en la historia. Pero aquí nosotros somos los jugadores. Amén. ¿Cuántos jugadores hay aquí? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 jugadores. En el fútbol americano se necesitan de 22 a 45 jugadores para poder hacer un equipo. Somos 10. ¿Cuántos jugadores nos faltan?
Somos 10, nos faltan 35 jugadores, ¿verdad? Para que nosotros podamos ser un equipo de fútbol americano. Los jugadores somos nosotros como jóvenes. Ahorita solo somos 10, pero conforme vayamos avanzando en el camino y conforme vayamos en la búsqueda de más jóvenes, vamos a ir creciendo. Así como dijo en el verso que leíamos, dice, y David iba avanzando y iba creciendo. Y no tan solo iba creciendo él, sino su ejército, porque veían que David era un hombre valiente y que David era un hombre que tenía a su lado jóvenes valientes y decidían unirse a ese equipo, a ese ejército. Número 2, en el fútbol americano existen reglas. ¿Reglas para qué? Reglas para atacar y reglas para defender. Nosotros tenemos esta palabra. Estas son nuestras reglas para nosotros atacar al enemigo y para defendernos también. No tan solo del enemigo, sino de muchas otras cosas. Cuando nosotros, hay una parte en la escritura que dice que no luchamos contra carne ni sangre, sino contra principados y potestades. ¿Cómo te vas a defender? ¿O cómo se defendieron esos jóvenes ante los filisteos? Ellos utilizaron, primero que nada, buscaron de Dios y su presencia y utilizaron armas. O no sabemos, la historia no nos los narra. Pero imagínense que ellos hubieran utilizado simplemente la palabra de ser sabios, de dejar que Dios los condujera. Hubieran utilizado esa simple regla para ellos ir y traer el agua que David quería. Nosotros como jóvenes tenemos que utilizar estas reglas para poder llegar a ese propósito que Dios nos ha dado a cada uno, porque el propósito de estos jóvenes era traer el agua a David. Sin embargo, el propósito de nosotros hoy en día como jóvenes es traer, sí, almas para Dios, pero también de traer nuestra vida delante de Él y cumplir ese propósito que Él quiere que se cumpla en nosotros. Amén. Punto número 3. Necesitamos para jugar fútbol americano un campo. ¿Cuál es nuestro campo hoy en día? Hablando espiritualmente, como jóvenes. Ya tenemos jugadores que somos nosotros. Ya tenemos las reglas que es la Biblia. Ahora necesitamos un campo. ¿Cuál es nuestro campo hoy en día, jóvenes? Amén, allá afuera. Dijo Marcos 16:15, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Amén, ese es nuestro campo. Allá afuera, el mundo. El mundo está esperando jóvenes valientes, jóvenes decididos que vayan a rescatar o a cumplir su propósito, el propósito que Dios tiene en cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque vemos que allá afuera existe maldad, existe violencia, como lo leímos en Mateo 11:12. Dice, el reino de los cielos y afuera en el mundo existe la violencia, la maldad se ha aumentado. ¿Qué necesita? Fuertes, valientes, violentos para arrebatar ese reino. Amén. Y para arrebatarle al mundo las almas para Dios. Amén. Ese es nuestro campo, el mundo. Ir por todo el mundo y predicar este evangelio. Como jóvenes tenemos esa encomienda, no tan solo los jóvenes, pero lo veíamos en la introducción que somos la fuerza. Amén. De la iglesia, ¿sí? Sí. ¿Por qué somos la fuerza? Porque se los decía, no tenemos tantas cosas en la mente, tantas preocupaciones, ni ocupaciones, ni responsabilidades. Muchos sí, tenemos responsabilidades, trabajamos, generamos, tenemos un proyecto, tenemos una actividad, pero no nos absorbe el 100%, como nuestras mamás o nuestros papás que tienen que trabajar, que tienen que llegar a casa y todavía tienen que hacer la limpieza del hogar, ver a los hijos, revisar qué falta, dar mantenimiento a la casa al papá, muchas cosas. Eso les absorbe el 100% de su tiempo. Sin embargo, nosotros como jóvenes no hacemos todo eso. Los que trabajamos sí, tenemos que apartar un tiempo para venir a este lugar como lo que hoy estamos haciendo. Amén. Pero los que no tienen demasiado tiempo y demasiada energía,
¿Por qué? Porque no se esfuerzan tanto en hacer lo que los adultos hacen. Y se los decía, ya no somos niños para nada más estar jugando. Estamos en una edad en donde todo, tenemos la fuerza, tenemos el tiempo y Dios nos provee el medio. Amén. Amén. Entonces, nuestro campo es el mundo. Tenemos que ir al mundo y predicar la palabra del Señor. Amén. Amén. Punto número 4. Necesitamos estrategias o jugadas. Amén. Amén. Yo se los decía en la historia, no sabemos qué estrategias utilizaron estos 3 varones. Pero dentro del fútbol americano existen estrategias, ¿verdad? Hoy no puedo traer un pizarrón que quería traer para haberles puesto una estrategia de un fútbol americano. Pero ellos utilizan estrategias para poder llegar de un extremo o de mitad del campo o de un extremo hasta el otro. Para que ellos puedan pasar entre tantos jugadores, ellos necesitan una estrategia. Y ellos hacen una estrategia y bueno, no sé aquí quién juega fútbol o básquetbol o algún deporte o alguna vez ha jugado. Para poder llevar un balón de un extremo al otro, necesitas una estrategia. Yo jugaba antes básquetbol y decíamos, mira, tú te vas a poner en la esquina de allá, tú te vas a poner en la esquina de allá y yo que llevo el balón te lo voy a lanzar y tú se lo lanzas a él y el que está por la encestar, no me acuerdo cómo se llama, la portería, lo va a encestar. Esa es una estrategia, ese es un plan para poder realizar tu objetivo. Nosotros como jóvenes hoy en día necesitamos esas estrategias para ir allá afuera. ¿Por qué necesitamos estrategias? Dios ya nos ha equipado, Dios ya nos dio el campo que es el mundo. Pero ¿qué necesitamos para ir a ese mundo? Por ejemplo, mi edad, tengo 30 años. Los que están aquí son creo que menores más menores que yo. Ustedes están más actualizados que yo en muchas cosas. Hay muchas cosas que yo no sé que ustedes sí saben porque son de otra generación, más joven que yo. Pero sin embargo, ustedes a mí me pueden decir, oiga, mire, como lo que decíamos hace rato Marlene, yo le puedo decir, oye Marlene, ¿cómo me puedes ayudar para componer un detalle que tiene mi computadora? Ella va a venir y va a decir, sí, yo puedo hacerlo. Y ella lo va a hacer en 5 minutos. Lo que a lo mejor yo no sé, ella lo va a saber. Y a lo mejor lo que yo no sé, mi hermana Jessie lo sabe. Y cada uno de nosotros sabemos cosas diferentes. A lo mejor mi hermano, ¿tu nombre? Se me olvida, hermano, perdón. Héctor, a lo mejor él sabe tocar un instrumento. Yo no sé tocar ningún instrumento. Y él me puede decir, mira hermana, pues podemos hacer esto, vamos a tal lugar. Y yo llevo mi instrumento y empezamos a tocar algo y se van a acercar la gente por curiosidad para ver qué es lo que estamos haciendo. Y esa es una estrategia, son estrategias que como jóvenes tenemos que ir creando. Dios es el que nos va a equipar o ya nos ha equipado. Amén. Ya tenemos el equipo, ya tenemos el campo. Amén. Solamente necesitamos crear esas estrategias. Amén. Amén. Punto número 5, necesitamos un entrenador. Y ese entrenador o nuestro entrenador es Dios. Amén. Y necesitamos un líder, o como en el fútbol americano, un mariscal de campo. El mariscal de campo es el que va con el entrenador y el entrenador le dice, mira, hoy vas a hacer esta jugada para que puedan anotar como dicen, un touchdown. Pero si el mariscal no va con el entrenador, él no se puede mover. Ni puede decir, oye, miren, jugadores hoy van a hacer esta estrategia para ganar. El entrenador es el que tiene que decirle al mariscal por dónde va a guiar a su equipo para que pueda llegar a una victoria. Y así nosotros jóvenes hoy en día, nuestro entrenador es Dios. Nuestro líder o nuestro mariscal de campo es el que tiene que estar en contacto con Dios para poder llevar al equipo
a la victoria. Amén. Necesitamos un líder, porque el entrenador ya lo tenemos, el entrenador es Dios. Y el líder es el que va a estar en contacto con Dios para saber hacia dónde guiar y dirigir al equipo. Dentro de los tres que estaban aquí, los tres valientes, dentro de los tres había un líder. Uno que tenía la capacidad o la inteligencia o la fuerza para decirle a los otros dos, oigan, vamos a hacer esto. Pero también los otros dos aportaban. Aquí no sabemos cuál de los tres era el que los lideraba, pero lo que sí sabemos es que ellos aportaban y eran un equipo. Aunque eran tres personas, tres jóvenes, tres hombres valientes, eran un equipo y hacían un equipo. Y ese pequeño equipo de tres rompió el campamento de los filisteos y cumplió con la encomienda que David quería. No quería que ellos lo hicieran, pero ellos lo hicieron porque lo escucharon, que era una necesidad que David tenía. Y hoy en día nosotros como jóvenes, al escuchar la necesidad que en el mundo hay, tenemos que ser valientes, tenemos que ser violentos para arrebatarle al Satanás las almas. Amén. Hoy el mundo está lleno de tantas tinieblas, de tanta maldad, de tantas cosas que están absorbiendo principalmente a los jóvenes. El pastor lo decía hace rato, se distraen en otras cosas, se entretienen en otras cosas. ¿Por qué? Porque no tienen un líder, no tienen un entrenador. Nosotros lo tenemos, jóvenes. Nosotros tenemos ese líder, ese entrenador, lo tenemos nosotros. Es Dios. Es Él el que nos está llamando a ir, a ser un equipo como jóvenes y a ir allá afuera, a arrebatarle las almas al enemigo. Hay muchos jóvenes que se están quitando la vida, hay muchos jóvenes, a lo mejor no llegan a ese extremo, se están dañando. ¿Cómo se están dañando? Viendo cosas que no deben de ver, escuchando cosas que no deben de escuchar. Están dañando su cuerpo. ¿Cómo? Hay un testimonio de una persona cercana que yo conozco. Ella, por ansiedad o por no tener esa llenura de Dios en su corazón, empezó con el mentado cutting. Se desesperaba y empezaba con las navajas a cortarse, llegando a un grado en el que ella se empezó a cortar de las manos las piernas. Y todo ese proceso que ella sufría, o esa falta de autoestima, de amor, o de la presencia de Dios en su vida, la llevó a eso. Y cuando ella se quiso venir a dar cuenta de que eso que estaba haciendo en su cuerpo estaba mal, ella era demasiado tarde, porque ella ya no podía parar de hacerlo. Porque con tantito que algo no le saliera, con tantito que ella se sintiera mal por algo o deprimida, ella empezaba a cortarse. O porque escuchara conversaciones fuertes entre sus padres, ella empezaba a cortarse. Y esa es una de las maneras que el diablo está afectando a los jóvenes. No tan solo eso, hay muchas cosas por las que los jóvenes se están lastimando a sí mismos, por esa falta de amor, esa falta de búsqueda de la presencia de Dios. Allá afuera en el mundo existe mucha falta de amor principalmente. ¿Por qué? Porque son hijos de padres separados, porque son hijos que se crecen en un ambiente violento, porque son hijos que se crecen en un ambiente donde la mamá sí es amorosa, pero el papá no. Yo lo viví, hermanos, jóvenes. Yo les doy mi testimonio. Mi papá fue alcohólico gran parte de su vida y él murió así. Sin embargo, mi mamá fue la que nos instruyó junto con mis abuelos en el camino. Y hoy estoy aquí por testimonio y por gloria de Dios, amén. Porque yo no tomé un camino de escarnecedores, ni tomé un camino que dañara mi cuerpo o que dañara este templo y morada del Espíritu Santo. Yo tomé el camino que Dios quería que tomara. ¿Pero por qué? Porque estuve bajo su mano, bajo su presencia, en la búsqueda de su presencia, aún en los momentos de debilidad, en los momentos de problemas, en los momentos donde yo escuchaba que mis papás estaban discutiendo o que mi papá llegaba borracho.
yo aún en esos momentos en mi corazón clamaba a Dios. Y en mi corazón sabía que Dios estaba conmigo. Amén. Aleluya. Y el Señor siempre me dijo, en Isaías 41:10 dice, no temas, yo estoy contigo. No desmayes, yo soy tu Dios. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Y esa diestra de justicia es la que hasta el día de hoy me mantiene en pie y me seguirá manteniendo. Porque todo lo que allá afuera del mundo te dice que no se puede, sí se puede, porque Dios te está sosteniendo. Y hoy como jóvenes debemos levantarnos y debemos de crear estas estrategias y trabajar como equipo para salir allá afuera y decirle a esos jóvenes que están sufriendo, que están padeciendo quizás de desamor, de violencia, de dañar su cuerpo, decirles, hay una salida, hay una esperanza. Dios te ama. Dios quiere que tú le sirvas, Dios tiene un propósito para ti, Dios te está preparando algo grande y Él lo va a cumplir en tu vida. Pero para eso necesitamos trabajar en equipo, así como y ser valientes, así como estos tres personajes con David hicieron un equipo y vencieron todas las adversidades con la ayuda de Dios, porque ahí nos los narra en este pasaje de Primera de Crónicas 11:10 al 47. Asimismo nosotros hoy nos vamos a levantar. Ese es el propósito de este departamento, que los jóvenes nos levantemos, que los jóvenes seamos valientes, como dice aquí los valientes de David, que seamos valientes. Amén. Y que empecemos a luchar. Aleluya. Contra ese mundo, contra el enemigo. Amén. Amén. Porque el enemigo no quiere que tú creas, ni que tú sepas, ni que tú tomes para ti el propósito que Dios tiene en tu vida. El enemigo no quiere que como joven tú uses tus talentos, tus dones para Dios. El enemigo no quiere nada de eso. El enemigo te va a decir, mira, vete con tus amigos. Hoy sábado pudiéramos estar en cualquier otro lugar. Hoy sábado pudiéramos estar viendo la televisión muy cómodamente. Hoy sábado, en este momento, pudiéramos estar en cualquier otro lugar de distracción, de diversión. Pero escogimos el mejor lugar. Porque Dios es lo que quiere para nosotros. Quiere que estemos bien, como leíamos en el Salmo 1, que seamos esos árboles plantados junto a esas corrientes de agua, que demos fruto en tiempo y que nuestra hoja nunca caiga. ¿Por qué? Porque en Él estará nuestra delicia, en Él, en su palabra meditaremos de día y de noche. Es lo que Dios quiere para nosotros, quiere que estemos bien, pero necesitamos ser esos valientes. Necesitamos ser esas personas violentas que arrebatan el reino, que arrebatan a las tinieblas las almas que se están perdiendo, y principalmente en la juventud. Necesitamos levantarnos jóvenes, necesitamos hacerlo. Necesitamos ser ese equipo que Dios nos está llamando a ser. Porque David tenía hombres. Él por sí solo sí se enfrentó a Goliat y lo venció. Pero después tuvo que tener un equipo para poder seguir enfrentando lo que venía, porque Dios así lo dispuso. Amén. Porque David por sí solo, yo por sí sola no voy a poder ir allá afuera y abarcar todo el mundo, o toda nuestra colonia, o toda nuestra ciudad Mendoza, o Orizaba, Maltrata, Río Blanco, Nogales, tantos lugares que hay. Yo sola no podría. A lo mejor sí, me salgo un día, pero necesito de un equipo que me diga, mire, ¿por qué no creamos esta estrategia? ¿Por qué no innovamos con esto? ¿Por qué no hacemos el otro? Necesito un equipo, y ese equipo son ustedes. Ese equipo es el que Dios quiere que se levante, o que nos levantemos y que trabajemos a la par. Amén. No tan solo yo voy a estar aquí al frente, Dios es el que siempre va a estar al frente de nosotros. Amén. Y Él es el que nos va a dirigir por ese camino, por esa ruta que nos va a llevar a la victoria. Así como estos tres varones irrumpieron el campamento de los filisteos y regresaron en victoria, así Dios nos va a llevar. Yo les decía al principio, hoy no es solamente el primer día, o no es el primer día, es el comienzo de algo que va a ser grande para la gloria de Dios. Amén. Porque ustedes jóvenes, o nosotros jóvenes, nos vamos a levantar y a cumplir el propósito de Dios en nuestras vidas. Amén. Y esa es la invitación que yo les hago a ustedes.
Amén. O los hago a nosotros a trabajar como equipo. Que como les decía, a lo mejor yo no sé hacer algo, pero ustedes sí. A lo mejor yo le diga a mi hermana Marlene, usted que le sabe mover a la computadora, créenos una página, háganos esto, háganos el otro, promociónenos. Y ella lo va a hacer. Yo le diga a mi hermano David, ¿tú qué sabes hacer? ¿O qué idea me aportas? Y todos y cada uno como equipo vamos a ir aportando algo para que podamos trabajar. Amén. Y sobre todo lo que les voy a leer a continuación, los objetivos o los planes que dentro de este departamento primeramente Dios se cumplan, es que todos trabajemos en equipo. Amén. Amén. Les voy a leer, dice plan u objetivos dentro del departamento. Amén. Tener en claro, punto número 1, el propósito del departamento. Somos un equipo. El principal objetivo o propósito es la búsqueda de la presencia de Dios. Es buscar su presencia para que podamos como equipo estar siempre coordinados, estar siempre en sintonía con Dios y con lo que Él quiere que nosotros transmitamos a los demás jóvenes. Amén. Punto número 2. Todos los integrantes tendremos la oportunidad de participar durante el servicio a Dios o en el servicio a Dios. Hoy veíamos a mi hermana Jessica, ella nos acompañó con la alabanza. Amén. Dentro de 8 días quizás mi hermano David, quizás mi hermano Abdiel, quizás mi hermana Odalis, todos vamos a poder participar o participaremos en este equipo. Punto número 3, todos tenemos que tener en cuenta, y esto es muy importante, jóvenes, escuchen, que podemos confiar en cada uno como equipo y pedir ayuda en caso de tener alguna dificultad o algún problema, sin sentir pena o temor a ser burlado o criticado por los demás. Todos estamos aquí principalmente, me encuentro yo, para apoyarlos entre todos. Si tenemos algún problema, alguna dificultad o sentimos que no entendemos algo respecto con la palabra o respecto a un tema de trabajo, pueden preguntar, pueden exponer. También si tienen un problema personal, también lo pueden exponer sin necesidad o sin sentirse criticados o burlados, porque aquí no estamos para criticar ni para burlarnos, estamos como equipo para apoyarnos y crecer unos y otros y hacer crecer a demás jóvenes. Amén. Todos tendremos la libertad de opinar y expresar nuestras ideas sobre las estrategias de trabajo para que todos participemos y no haya ningún desacuerdo. Amén. Para que todos estemos de acuerdo, tenemos que expresar nuestras ideas, decir, sí, esto sí me gusta o esto no me gusta hacerlo, porque no sé hacerlo o porque no puedo hacerlo, para que podamos estar en completo acuerdo. Amén. Punto número 5, orar por cada integrante será tarea para todos, ya sea por un agradecimiento, una necesidad o un proyecto. Amén. Como jóvenes vamos a estar constantes en la oración. Si tenemos algún problema, si tenemos alguna necesidad o algún proyecto o solamente por agradecimiento a Dios, vamos a estar orando. No tan solo dentro de nuestra reunión, de nuestros servicios, sino en nuestros hogares. Y punto número 6, el amor de Dios será una de las herramientas principales que usaremos para compartir su palabra. Como ya se los decía, existen muchos jóvenes con falta de amor. Por eso buscan llenar esos vacíos con otras cosas o con vicios. Amén. El amor de Dios es el principal ingrediente que nosotros vamos o tenemos, tanto como jóvenes como cada persona, que poner como ingrediente principal. ¿Por qué? Porque dice que Dios es amor. Amén. Y para que nosotros podamos amar a los demás, tenemos que amar a Dios y amarnos a nosotros mismos.
Amén. Y para poder trabajar en equipo, como ya se los decía, para poder llegar al propósito que Dios quiere que lleguemos, tenemos que crear las estrategias. Amén. Hoy, por ser primer día, quizás fue un poquito más formal nuestra reunión, pero como lo decía al principio el pastor, mi hermano Richard, vamos a salir al campo, vamos a salir a hacer otras actividades, no tan solo de cultos, sino también actividades que nos recreen como jóvenes. Amén. Quizás vamos a ir, al que le gusta el fútbol, vamos a jugar fútbol, al que nos gusta el básquetbol, hacer actividades que como jóvenes nos guste hacer. Amén. Quizás de vez en cuando, con el permiso del pastor, ver aquí una película claramente cristiana. Aclaro. ¿Para qué? Para que también nos edifiquemos, porque hay muchas películas con un mensaje muy bueno de parte de Dios. Entonces todo eso es lo que vamos a ir trabajando como equipo, ¿sí? Todo eso es lo que vamos a ir haciendo y desarrollando conforme vayamos caminando. Y sobre todo, pues estudiar la palabra del Señor va a ser algo principal en nosotros. Antes de toda actividad vamos a compartir la palabra, vamos a estudiar la palabra y entonces a partir de ahí podremos hacer otras actividades. Pero nuestro principal objetivo será seguir estudiando la palabra de Dios y seguir buscando de su presencia. Amén. Y así en equipo, como el rey David tuvo su equipo y pudo vencer y pudo ganar, en el nombre de Jesús nosotros como jóvenes lo vamos a hacer. Amén. Amén. Y este es un proyecto o algo que se está poniendo en las manos de Dios y que sabemos que Dios nos va a respaldar. Y no tan solo Dios, tenemos el respaldo del pastor, tenemos el respaldo de mis hermanos adultos, que ellos son los que también nos apoyan. Amén. Nuestros padres nos apoyan. A lo mejor hoy no vemos papás más que mi hermana Alicia y mi hermana Yanira, pero muchas de las veces en casita se quedan nuestros papás orando por nosotros, bendiciéndonos y dándonos la bendición para que en el camino Dios nos guarde, para que en nuestro regresar. Entonces ese apoyo es el que nosotros vamos a tener, y principalmente pues el apoyo y el respaldo de Dios, que es lo más importante. Amén. Vamos a ponernos de pie y vamos a hacer una oración para terminar con nuestro servicio. Amén. Del día de hoy le damos muchas gracias a Dios y le pedimos que Él sea el que tome nuestra vida en sus manos, y que todo esto que hoy se dice o se habla se cumpla, amén, conforme a sus propósitos, y que podamos ser ese equipo que lleve a la victoria a muchos jóvenes. Amén. Amén. A muchos jóvenes que necesitan de Dios, a muchos jóvenes que están necesitando esa palabra de restauración, esa palabra de bendición en sus vidas, que podamos ser esos portadores, ese equipo que importe y que aporte a la humanidad. Amén. Que hagamos una diferencia. Vamos a orar en esta hora. Vamos a inclinar nuestro rostro. Vamos a levantar una oración con sus propias palabras. Jóvenes, oren a Dios, eleven una oración en esta hora. Padre eterno, en esta hora, Señor, estamos delante de tu presencia una vez más, Padre. Señor, yo te doy gracias por la vida de estos jóvenes que están aquí, Señor. Gracias, Señor, por la vida de estos jóvenes que son un equipo, Señor, que tú ya me has dado, que tú ya nos has dado a cada uno, Señor, para trabajar en tu reino, Padre. Señor, en esta hora yo pongo la vida de cada uno de los jóvenes que estamos aquí, Señor, en tus manos, Padre. Que conforme vayamos caminando, Señor, en este trayecto que hoy empezamos, Señor, tú nos des a cada uno, Señor, esa visión, Señor, ese propósito divino, Señor, que tú ya tienes en nosotros, Padre. Que podamos buscar tu presencia, Señor, cada día para poder cumplir, descubrir, Señor, y llevar a cabo ese propósito, Señor. Que tú restaures, Señor, que tú quites de nosotros, Padre, toda distracción, Señor, ajena a ti. Que podamos, Señor, ponerte a ti como prioridad, Señor, en nuestras vidas.
para poder, Señor, llegar a donde quieres que lleguemos, Señor, a un puerto seguro, Padre. No solamente nosotros, sino que llevemos a más jóvenes a ti, Padre eterno. En esta hora, Señor, yo te pido que tu sabiduría descienda sobre cada uno de los que estamos aquí, Padre bueno. Que podamos ser, Señor, unos jóvenes ejemplos, Señor, para la sociedad. Que podamos ser, Señor, unos jóvenes que marquen una diferencia a partir del día de hoy, Señor. Y que si cada uno, Señor, tuviera una necesidad, Señor, de ti, algo, Señor, que estuviera, Señor, opacando ese propósito, ese ministerio, Señor, sea echado fuera y cancelado de su vida, Padre. Señor, aquí estamos, Señor, aquí están estos jóvenes, Señor. Tú les conoces a cada uno por nombre, Señor. Tú les conoces, Señor, cada necesidad que hay en su vida, en su corazón, Padre. Yo te pido, Señor, que tú inundes de tu presencia, Señor, sus vidas, Padre. Que así, Señor, como a mí y a muchos jóvenes al día de hoy nos has sostenido, tú les sostengas, Señor. Que tu diestra, Señor, esté con ellos cada día de su vida, en cada caminar, Señor. Que en cada día, Padre eterno, ellos puedan sentir, Señor, tu respaldo, Padre. Porque no estamos solos, Señor. Porque no estamos solos, Padre bueno. Te tenemos a ti, Señor. Tenemos a ti que eres nuestro Padre, Señor de amor. Te tenemos a ti, Señor, que eres el que nos sostiene, el que nos guía, Señor, el que nos afirma cada día, Padre bueno. Te pido, Señor Santo, en esta hora, que tú seas con cada uno de los que estamos aquí, Señor. Y que cada día podamos descubrir más y más, Señor, qué es lo que quieres que hagamos para ti, Señor, en ti, por ti, Padre bueno. Ponemos, Señor, este plan, este caminar, Señor, en tus manos, Padre bueno. Que seas tú, Señor, obrando en cada vida, en cada corazón, Padre eterno. Que seas tú, Señor, siempre, Padre bueno, ese entrenador, Padre eterno, que necesitamos. Que seas tú, Señor, quien siempre nos guíe, nos hable, Señor, y nos lleve, Padre bueno, a cumplir tus propósitos, Señor. En el nombre de tu Hijo amado Jesús, yo bendigo, Señor, a cada joven que está aquí, Señor, porque hoy vinieron con un propósito, Señor, y sé y creo y declaro, Padre, que ellos recibirán, Señor, esa porción, Padre, que tú, Señor, tienes preparado para cada uno, Señor. Gracias te doy en esta hora, Señor, en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén, Señor, amén y amén. Y así quiero dejarle el lugar a mi hermano pastor, que él nos despida en esta hora. Dios les bendiga, jóvenes. Amén. Pues Dios bendiga a nuestra hermana Dania, sierva de Dios. Y vamos a recibir la bendición, jóvenes. Quiero felicitarlos que están acá en esta hora, a este llamado. Y desde luego que todavía faltan muchos por congregarse y venir, pero primero Dios estarán acudiendo y ustedes son el equipo, ¿verdad?, quienes van a traer a los jóvenes. Y vamos, ahora sí, como dicen ustedes, échenle ganas, ánimo, y vamos a orar en esta hora. Vamos a hacer despedidas y recibir la bendición. Levante sus manos, jóvenes. La palabra del Señor dice: deleitarse en el Señor es lo más principal, y la búsqueda de su rostro que sea una prioridad. Gracias te damos, Jesús, por tu cuidado y tu bendición que nos has dado, Padre. Este momento, Padre, los jóvenes van a salir de este lugar, nunca de tu presencia, Señor. Que tu favor, que tu misericordia, que tu amor, a través de tu Espíritu, los acompañe. Damos por inaugurada, Señor, este comienzo de los valientes de David en Ciudad Mendoza. Sin duda, Señor, harán historia, Padre, serán la diferencia. Que tu bendición sea con ellos, Padre. Serán ellos la diferencia entre muchos jóvenes y van a resplandecer tu luz, Señor.
este día tan importante para ellos, Señor, que tu bendición nunca se aparte, Padre. Gracias te damos, Señor, bendícelos, guárdalos, que el Eterno les bendiga y les guarde, que el Eterno haga resplandecer su rostro sobre ustedes y tenga misericordia, que el Eterno vuelva su rostro sobre ustedes y ponga la paz. Que la bendición de Dios el Padre, la gracia de su Hijo Jesucristo y la participación de su Espíritu Santo sea con cada uno de ustedes. Y los jóvenes dicen Amén. amén. Dios les bendiga, dense una bienvenida y salúdense en el amor de Cristo, y son todos bienvenidos. Y si conocen jóvenes por ahí, invítenlos, tráiganlos. Dios les bendiga.